Pues bien, mis hermanos, seamos todos bienvenidos. Entonces, estamos en Hebreos capítulo 4 hoy. Así que si usted tiene sus Biblias allí, le invito a que las abra, su libreta de notas, tal vez su teléfono, está su Biblia y también está sus notas. Hay personas que puede tomar notas ahí en su teléfono, en la parte de notas. Si dejó, así que todas esas cosas están disponibles ahí. El capítulo 3 de Hebreos. Bueno, vamos a leer el versículo 1 y entramos de una vez ya a lo que les quiero compartir en este día. Dios mediante terminemos el capítulo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Rogamos que nos ayudes a la hora de exponerla. Rogamos que, Señor, la misma nos edifique, tal vez nos confronte, tal vez, Señor, allí nos haga sentir incómodos, pero sabemos que el objetivo de la misma es llevarnos a un conocimiento mayor de nuestro Señor Jesucristo, a una intimidad más personal con el Padre. Y nos ponemos en tus manos, Padre, en esta hora, rogando que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine y nos hable a cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Venimos tratando el tema con que Jesús es superior, ¿verdad? Eso es lo que se ha venido hablando desde el capítulo 1. Jesucristo es superior a los ángeles. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, a partir del capítulo 2, de la mitad en adelante, nosotros vimos que el autor de Hebreos también dice allí que Jesucristo es superior a Moisés. ¿Ok? Así que, y él no dice esto, y lo vimos la semana pasada, para quitarle mérito a Moisés, porque él reconoce que Moisés fue fiel en todo, y él mismo lo plasma aquí. Pero Jesucristo estaba muy por encima de Moisés y usa la ilustración de que no es lo mismo ser mayordomo de la casa que ser el constructor de la casa. ¿Okay? Entonces usa esto para ilustrar la superioridad de Jesucristo por encima de Moisés, sin quitarle méritos a Moisés. También él les trae a la memoria, aquí la semana pasada hablamos de esto en el capítulo 3, de que por la desobediencia de los padres perecieron en el desierto. Aquella generación mayor de 20 años pereció en el desierto y no entró en el reposo del Señor. ¿Y cuál es ese reposo? El que se refería allí específicamente, Canaán. No entraron a mi reposo, ¿verdad? Allí. Así que esta era la tercera vez, dijimos nosotros, que encontramos la exhortación de parte de Dios en su palabra a prestar atención a la palabra de Dios. La primera fue cuando se dijo en el desierto, allí en Números. La segunda fue en el Salmo 95, versículos 7 al 11, ¿verdad? Donde se trae a colación lo mismo. Y ahora, esta es la tercera vez que el autor de Hebreos cita el Salmo 95, haciendo referencia a este mismo evento que pasó allí. Así que, nuevamente, diferentes tiempos, diferente audiencia que se le está hablando, el mismo tópico. ¿Por qué? Por la misma situación del corazón del ser humano, que no cambia, ¿verdad? Que no cambia. Entonces, esto es lo que él viene abordando aquí. Ahora, en el versículo 1, cuando dice aquí, temamos, pues, que es lo que dice Reina Valera 60. Pero en Nueva Traducción Viviente dice, todavía sigue vigente la promesa. Y Nueva Versión Internacional dice, por tanto. O sea, como que te da un poquito más para que puedas sacarle mejor provecho al versículo. Temamos pues, o todavía sigue vigente la promesa. La cuestión es que esta frase en este versículo apunta en dos direcciones.
Este versículo 1 aquí. Apunta al llamado de atención cuando dice aquí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y lo que está haciendo cuando dice temamos pues y haciendo mención a esto, le está recordando lo que le dijo del Salmo 95, lo que había pasado en el capítulo 3, que le había recordado. Que aquellos por hacer caso omiso a la palabra del Señor, al llamado de atención del Señor, perecieron en el desierto. Entonces, no hagamos nosotros, por tanto, no hagamos nosotros lo mismo. Esa es la primera dirección que esta amonestación del versículo 1 nos lleva a nosotros. Pero la segunda dirección que este versículo también nos apunta o nos dirige aquí es a que la promesa de su reposo todavía sigue abierta. La promesa de su reposo todavía sigue abierta. Entonces nos apunta a un recordatorio del pasado y a una esperanza que todavía hay en el futuro. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Cómo es que dice aquí, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado? Cuidado, como aquellos que no lo perecieron en el desierto, pero todavía para nosotros hay esperanza. Obedézcanla, porque esa es la exhortación que él está enviándole a su audiencia en Roma allí. Así que la promesa del reposo de Dios no terminó en el desierto o no terminó con la entrada en Canaán. Sigue vigente hoy. Sigue vigente hoy allí. Y esto nos da a entender, como muchos otros pasajes de la Biblia, que un día, esa puerta se cerrará. Y entonces ya no habrá más oportunidad. O sea, todavía sigue abierta la posibilidad de entrar en ese reposo. Pero un día se acabará. Un día eso se va a acabar, como un día también se cerró la puerta del arca de Noé. Así un día también se va a acabar la oportunidad de entrar. Y esas oportunidades de entrar pueden llegar de diferentes formas. No solamente con el hecho de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, sino qué tal si la muerte sorprende a alguien sin haberlo conocido. Porque lo ha oído nada más. Porque se congregaba en una iglesia, pero nunca hizo un compromiso en su corazón con el Señor. Entonces, esa oportunidad puede llegar y no necesariamente tiene que ser porque Jesucristo regrese por su iglesia. Le puede llegar a una persona antes de ese tiempo. Hay que estar preparado en todo tiempo. Y es lo que estamos viendo aquí. Es la exhortación también que el autor de Hebreos les habla a los hermanos en Roma. Y fíjense que se muestra aquí una empatía de parte del autor de Hebreos, un corazón pastoral, un corazón que se preocupa genuinamente por ello, porque él se incluye también y dice, temamos. O sea, él se incluye dentro de esto. Aquí también. Y sigue el versículo 2, entonces dice, porque también a nosotros, y se vuelve a incluir, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Ve usted la diferencia? A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Pero también a ellos se le anunció la buena nueva. Pero ¿y cómo va a ser que a ellos se le anunció la buena nueva si ellos estaban en el Antiguo Testamento, allá en el desierto? Todavía Cristo ni siquiera había venido, había muerto en la cruz del Calvario. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No por no ir acompañada, dice, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este versículo tiene varias enseñanzas o buenas enseñanzas aquí. Tanto a ellos en el desierto como a nosotros ahora, tanto al autor de Hebreos en su tiempo que estaba escribiendo esto, como a nosotros ahora todavía permanece la buena noticia. Todavía. Y fíjense que el versículo dice aquí la buena nueva en singular.
Porque hay una sola buena nueva. ¿Sí o no? Porque hay un solo mensaje. No hay muchos, no son varios, es uno. ¿Por qué? Porque el evangelio es uno solo, no son varios. La buena nueva. El oír la palabra de Dios es bueno. Pero el oír la palabra de Dios solamente no salva a nadie. ¿Cuántas personas oyen la palabra de Dios constantemente? Todos los domingos, los miércoles, los jueves, o el día que se reúnan, o cuando estén escuchando por un podcast o por donde sea. El oír la palabra de Dios no salva a nadie. Y eso es lo que está implicando el autor de Hebreo. Ellos oyeron el mensaje de Dios por medio del siervo Moisés en el desierto, pero no les aprovechó para nada. Y usted y yo conocemos personas que tampoco les aprovecha el mensaje. Tampoco les aprovecha el mensaje. Moisés enseñó al pueblo, lo exhortó por medio de lo que había dicho. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos respondieron en desobediencia. Hicieron lo que mejor les parecía. El mensajero fue fiel. El mensajero fue fiel porque el autor de Hebreo y tanto la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que Moisés fue fiel a Dios. Por lo tanto, el mensajero fue fiel. Y el mensaje fue enviado de Dios, no fue enviado de los hombres ni del propio Moisés. ¿Dónde le estoy llevando con esto? Por lo menos el pensamiento que quiero compartir con usted es que el mensajero fue fiel, el mensaje fue directo de Dios, de parte de Dios, fue un mensaje bueno, fue un mensaje de vida, pero no les aprovechó el oír la palabra. No fue porque no fuese predicada adecuadamente, sino porque no fue acompañada de fe. ¿La oyeron? No la creyeron. ¿La oyeron? No la creyeron. Eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo que se predica la palabra de Dios. Cada vez que usted va y le comparte a alguien la palabra de Dios, y usted le extiende una invitación esperando que haya una respuesta. Oh, sí que gracias, estoy apurado, tengo que irme. Gracias, muy bueno, gracias. Un día de esto voy a visitarte a la iglesia. Cosas así por el estilo, ¿verdad? Cada excusa. Pero el problema no es oír el mensaje. El problema es hacerlo suyo, creerlo. Ahí es donde está el detalle. ¿Cuántas personas vienen acá los domingos? Vamos a no coger ejemplo de ninguna otra iglesia, sino de nosotros mismos. ¿Cuántas personas entran por esta puerta todos los domingos a lo largo de estos 10 años que Dios nos ha tenido aquí? Han sido muchas. Muchos se han quedado aquí, gloria a Dios, otros no. Pero una cosa les podemos garantizar, no porque sea el mensajero o no porque sea esta iglesia mejor que otra, pero sí escucharon la palabra de Dios. ¿Qué hicieron con ella? Eso ya es un problema de ellos. Porque la decisión se toma de ese lado. Así le pasó al pueblo que estaba en el desierto. Escucharon el mensaje de parte de Dios y el mensajero fue fiel a la palabra, lo dio tal y como Dios se lo dijo, pero ellos decidieron no creerle a Dios. ¿Y llegó la consecuencia o no? La historia nos lo dice, está en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que no va a llegar consecuencias para aquellos que desprecien el mensaje del Evangelio hoy? La buena nueva, como dice aquí este versículo. Si Dios es el mismo por los siglos de los siglos, que no ha cambiado, que Él sigue siendo justo, entonces, por supuesto que va a haber consecuencias, mis queridos hermanos. Pertenecer al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
no se trataba solamente de ser conocedor de la ley, sino de obedecerla, de guardar la fiesta, de hacer la circuncisión, de guardar todos los ritos que ellos tenían, que estaban dentro de las leyes, guardar el sábado, etcétera, etcétera. Ahora eso es lo mismo que del mismo modo para nosotros pertenecer o estar bajo el nuevo pacto. Estar bajo el nuevo pacto. No es conocer el Evangelio. ¿Cuántas personas no conocen la Biblia de tapa a tapa? Te citan versículo tras versículo que usted se queda y dice, bueno, ¿y ahora cómo lo contrarresto? Y uno tiene que decirle a veces, las personas dicen, no, es que yo no soy bueno en memorizar. Pero puede ser que sea la verdad y no hay problema con eso. No hay problema con eso. Porque el conocer la Biblia de tapa a tapa no te hace cristiano. Es creer el mensaje de Dios que dice en ella para tu vida, no para el vecino, no para mi esposa, mi esposo, no para mis hijos, sino para mí. Es creerlo y aplicarlo a mi vida, es vivirlo. Ahí está la diferencia. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? ¿Qué es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a estos hebreos en Roma? Muy probablemente está diciendo, ¿sabes qué? No hagamos como ellos, que desecharon la palabra de Dios. ¿Ve? La palabra de Dios nos dice nosotros en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el Sermón del Monte del capítulo 7, versículo 24 al 27, acerca de estos dos hombres que fabricaron, ¿qué? Aquella casa, uno la fabricó en la roca y otro en la arena. Mira lo que dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las pone en práctica. Ahí está. Es eso que dijo el Señor Jesucristo aquí, es lo que el autor de Hebreo le está tratando de exhortar a estos hermanos en Roma. No hagan como nuestros padres hicieron en el desierto. Oyeron y no obedecieron. Hagamos, nosotros obedezcamos. Y esto es lo que Jesús puso como ejemplo aquí. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, que es Cristo. Después viene lo mismo en el versículo 26, para el que construyó sobre la arena. Pero la diferencia está en que oyó lo mismo, le vinieron lo mismo, pero ¿qué hizo? No lo puso, ¿qué? En práctica. Esa es la única diferencia. Entonces, conocer del Evangelio y tener mucho conocimiento sin aplicarlo y sin vivirlo, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Es ponerlo por obra. Ponerlo por obra es lo que nos está exhortando la palabra. Sigue aquí el autor de Hebreos con el versículo 3 y sigue con la cuestión del día de reposo, porque fíjense que esta palabra reposo la va a repetir en estos versículos como 7 o 8 veces. En estos 16 versículos 7 o 8 veces, porque ese es parte del tema que él está desarrollando aquí. Dice, pero los que hemos creído, se vuelve a incluir, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y es verdad que Dios concluyó su obra y reposó. Y así que su reposo ha estado disponible desde su creación. Terminó en 6 días su obra,
hizo todo lo que iba a hacer y reposó. Y su reposo sigue disponible. Ahora, es interesante este versículo también. Porque para entrar en el reposo de Dios, dice, es por la fe. Dice allí, los que hemos creído. ¿Qué hemos creído? ¿Qué fue lo que estaba diciendo anteriormente? La buena nueva. Hemos creído el mensaje, la buena nueva. Entramos en el reposo. ¿Ok? El texto enfatiza 2 veces en los diferentes versículos aquí, mi reposo. Bien importante. Mi reposo. El descanso, hermano, ¿está dónde? En Él, en su persona. Ahí está el descanso. Y dice Él muy claramente y enfático, mi reposo. Y el Señor Jesucristo dijo algo también interesante en Mateo 11:28, que usted lo conoce muy bien. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados, ¿verdad? Y cargados. Y yo, los haré descansar. Qué hermoso es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es hermoso. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreo está siendo guiado por Dios, el Espíritu Santo. No puede haber por qué contradicción, no puede haber. Él nos va a guiar a una sola cosa, a Cristo, a la adoración al Padre. Ahí es que nos va a llevar. Muchos de los hebreos no entraron en su reposo y se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad y desobediencia. Y eso es lo que Él está exhortándole. No lo hagan. Crean y obedezcan. Así de sencillo. Dice el versículo 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, ¿en cuál? En el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, vuelve singular, ¿ok? No entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como si dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y después de muchos años del evento de Números en el desierto, David, ¿verdad? En el Salmo 95, allí viene y dice esto. Y dice aquí el autor de Hebreo, hoy, dando a entender que el reposo de Dios todavía sigue hoy. Está abierto hoy. Mañana, yo no sé, pero hoy está abierto. El mañana pertenece a Dios, pero hoy está abierto. Así que cuando usted se tropieza con alguien por ahí, dice, hoy todavía hay oportunidad. Mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy hay oportunidad. Pero un día, por supuesto que se acabará. Sigue el versículo 8 y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Usted me sigue lo que estamos tratando de aquí. Si Moisés en la conquista de la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque Moisés no entra a Canaán. Moisés la ve de lejos. Quien conquista es como líder, es Josué y Caleb, ¿verdad? Con el pueblo. Y él es el que entra, conquista la tierra y reparten las tierras a las 12 tribus de Israel. Ese es el reposo que Dios le estaba hablando en ese contexto. Y él le dijo, yo juré que no entrarían en mi reposo. ¿Quiénes? Los que desobedecieron en el desierto. Ustedes, los mayores de 20 años, no van a entrar en mi reposo. Y no entraron. Y le dice aquí mismo la Escritura, ¿y por qué no entraron? Por desobedientes, incrédulos.
Pero entonces, después, muchos años más después, adelante, cuando ya la época de los reyes, está el rey David, David por el Espíritu Santo dice, pero todavía queda un reposo. ¿Refiriéndose a qué? Al reposo que habría de venir. Jesucristo. Por eso es que dice aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría, de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y no pierda de vista eso, porque eso, aunque algunos comentaristas dicen, cuando se dice aquí pueblo de Dios, está encerrando a todo el pueblo de Dios, tanto gentiles como a hebreos. Una gran mayoría de comentaristas bíblicos conservadores entiende que se refiere al pueblo de Israel. Y si eso es así, lo cual yo particularmente, fuera de lo que pueda decir la Biblia, pero esa es mi opinión personal, pienso que se refiere al pueblo de Israel, en este caso. Quiere decir que para el pueblo de Israel todavía le queda oportunidad para entrar en ese reposo. Tal vez no todo el pueblo de Israel. Y Pablo en Romanos lo dice. Por eso es que yo me apego a lo que dice la Escritura en su contexto general. ¿Verdad? Pablo en Romanos lo dice, también lo dice Apocalipsis cuando se escogen los 144,000 que van a predicar. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Entonces, yo entiendo que sí, pero podemos diferir de opinión cuando eso no tiene ningún problema allí. Pero queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11, viene la exhortación, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De cuál ejemplo está hablando? Del anterior que se viene tratando el tema, de la desobediencia en el desierto. Nadie cae en semejante ejemplo. Así que cuando venimos a Cristo por la fe, hermano, encontramos reposo para nuestras almas. ¿Por qué? Porque somos liberados de la esclavitud. Porque nos quita la condenación que pesaba sobre nosotros. Y también nos libera de la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Entramos en su reposo. Cuando nos rendimos a Él y aprendemos de Él y obedecemos por fe, gozamos del reposo de su sumisión, de someternos a Él. Mateo 11, 29 y 30 dice allí el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis que descanso para sus cuerpos físicos. ¿Dice así? No, ¿verdad? Para sus almas. ¿Ve? Para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es nuestro reposo. Cuando entramos en Él, cuando tenemos comunión con Él, entramos en su reposo y Él nos hace descansar. Fíjese la exhortación, procuremos. La Biblia de las Américas dice, por tanto, esforcémonos para entrar en el reposo. Reina Valera dice, procurémonos para entrar en aquel reposo. Nueva Versión Internacional dice, esforcémonos pues para entrar en ese reposo. Y Nueva Traducción Viviente dice, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Y tal vez, solamente pareciera que esta propuesta, cualquiera de la que usted tenga en sus manos, versión que usted tenga en sus manos, pareciera que esto aboga por un esfuerzo humano. Procuremos, esforcémonos, por tanto, hagamos, ¿verdad? Aboga por un esfuerzo humano en alcanzar descanso en Dios, ¿verdad?
Pero el término griego para esta palabra aquí significa ser diligentes. Por lo tanto, la que más se asemeja a la parte en la definición en griego es Nueva Traducción Viviente, donde dice: hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo. Segundo de Timoteo, Pablo, hablando con Timoteo, dice: procura venir pronto a verme. O sea, no es un esfuerzo humano, sino haz la diligencia. Haz la diligencia lo mejor que tú puedas, lo máximo que tú puedas, para venir a verme. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo me queda. Entonces, cuando se habla aquí, en este versículo, también seamos diligentes. Y de hecho, diligente es lo opuesto a deslizarnos, de lo que hablaba en el capítulo 2, 1 y 3. Que tengamos cuidado y no nos deslicemos, sino que es lo opuesto, seamos diligentes. Procuremos. ¿Cómo podemos ser diligentes? Por supuesto que poniendo mucha atención a la palabra de Dios, a su instrucción, a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Israel no creyó esto y pereció en el desierto. Romanos 10, 17, versículo que se usa para la evangelización, dice allí que así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Es viva. En otras palabras, no está muerta. Y tal vez alguno se ve tentado a pensar que dice aquí logos, pero no se está refiriendo a logos como tal, sino a toda la palabra de los rollos que tenían en ese momento. Toda la palabra de Dios. No está muerta y es eficaz. En otras palabras, está activa, es poderosa. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Y fíjense, hermano, aquí es tal vez algunos que han estudiado doctrina o teología o instituto bíblico, seminario, o han estado expuestos a enseñanzas por muchos años y saben de estas terminologías que les voy a decir ahora. Tal vez piensan que esto está hablando, o por lo menos se puede usar como un pie de apoyo para esto, pero ese no es el tema. ¿Y de a qué me estoy refiriendo? Que el autor para nada está aquí hablando sobre dicotomía o tricotomía. Dicotomía es que el ser humano es bipartito. Alma y cuerpo, porque el alma y el espíritu lo ven de esa manera juntos. Tricotomía es que es alma, espíritu y cuerpo. La enseñanza que está trayendo aquí el autor de Hebreo no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso aquí. Lo que él está trayéndonos aquí es que Dios en su palabra es capaz de penetrar lo profundo del corazón del ser humano hasta allá lo más profundo que ni siquiera el ser humano se imagina que está ahí o que se ha hasta olvidado que está ahí. Por eso es que algunas de las oraciones que encontramos dice: Señor, perdóname aún de aquellos pecados que me han sido hasta olvidados allí. Entonces, no tiene nada que ver con eso, porque algunos pudieran citarlo esto para eso, y ese no es el contexto que se está trayendo aquí. El autor de Hebreo es posible que tuviera en mente el Salmo 139. Salmo 139 del 1 al 3 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos
mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es muy posible que el autor de Hebreo tuviese en mente parte de la escritura del Antiguo Testamento a la hora de estar exponiendo esto, como anteriormente hemos visto que cita mucho del Antiguo Testamento y especialmente también de los Salmos. En otras palabras, tanto David, cuando habla en este Salmo 139, como el autor de Hebreo, lo que están diciéndonos aquí es que no hay nada oculto de Dios. No hay nada oculto de Dios y no hay nada que la palabra de Dios no nos revele a nosotros también. Nada. Dice el versículo 13, y no hay cosa creada, ahí está la respuesta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Mire que el salmista en ese mismo Salmo 139, versículo 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, nada, en ningún lugar me puedo esconder y nada puedo esconderte tampoco. ¿Se recuerdan el otro salmo, donde miré de tu espíritu? Bueno, eso es una. No hay un lugar donde me pueda esconder y tampoco te puedo esconder nada en mi corazón. Porque todo tú lo conoces. Lo necesitamos nosotros, pero Él no. Él nos ve sin yodo. Sin ponernos yodo nos hace así. Y quedamos, como dice el versículo 13, desnudos delante de Él, el corazón, el alma, todos los pensamientos. Realmente allí. Ahora, estos versículos son bien conocidos. Versículos, versículo 12, que lo volé aquí. Son bien conocidos y bien usados para exhortarnos a poner atención a la palabra de Dios. El versículo 12 dice allí, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante. Bueno, eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13. Ahora, el énfasis del autor en el cual debe de prestarse mucha atención a la palabra de Dios es porque no es palabra de Moisés, no es palabra de David, no es palabra de los profetas, es palabra de Dios. Entonces ese es el primer énfasis. No, porque a mí qué me importa lo que dijo Moisés, o a mí qué me importa lo que dijo David, o a mí qué me importa lo que dijeron esa gente hace 2000 años atrás. Esa gente no, pero tú tienes que tener en claro que eso es palabra de Dios, no es palabra de ellos. ¿Y cuánta gente hoy reta la palabra de Dios? Desacredita la palabra de Dios, se burla de la palabra de Dios. Mucha. Y lo triste es que no solamente son no creyentes, sino a veces también algunos que no han tomado en serio las cosas de Dios. ¿Ven? Eso es más triste todavía. Y fíjense que se personifica la palabra de Dios aquí y se le dan características como de la espada. Y fíjense algo a notar también. Cuando se le dan aquí estas características, se compara con una espada de doble filo, no está infiriendo que la palabra de Dios es como para castigar, amedrantar a los creyentes. No
No es eso. La intención es que no había un arma más mortífera que esa espada de dos filos. Porque no había escapatoria con ella. Y de hecho, lo que está hablando aquí no es de una espada larga. La espada que se está mencionando aquí en este contexto es una espada corta. Es como si fuese un puñal de doble filo. Esa es la espada que se está mencionando aquí, mis hermanos. Y por supuesto que el énfasis se hace sobre el poder de la palabra de Dios para penetrar y descubrir el corazón del hombre. Ahí es que está. Penetrar y descubrir el corazón del hombre. Y como estaba diciendo ahorita la hermana Leticia, Dios no necesita una espada y abrirnos para ver lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe todo allí. Pero Dios usa su palabra como un espejo para que nosotros nos veamos en ella, no para que Él. Es para que nosotros nos veamos en ella y por medio de su palabra nosotros veamos aquellas cosas que están mal y que necesitamos corregir y que necesitamos implementar en nuestras vidas. Y que por medio de su palabra podamos también ver a Dios, su grandeza, su poder, su amor, su compasión, su misericordia, su justicia, su fidelidad. ¿Ve? Entonces no es que Él necesite abrirnos el corazón para ver lo que hay adentro, Él lo sabe. Simplemente es que esto es lo que Él usa para que nosotros podamos vernos en ella, allí, mis hermanos. Por eso es que cada creyente, y eso es lo que viene exhortando aquí el autor de Hebreo, cada creyente debe de ser diligente en prestar atención a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por eso es que los cultos y los lugares donde se predica la palabra de Dios tal y como está, sin añadirle, sin quitarle, sin adornarla, no son tan populares. No son populares. Porque la palabra de Dios siempre Dios la va a usar y va a traer su efecto en nuestras vidas. Y nos va a incomodar. Y entonces en foros, ya sean conferencias, ya sea en iglesias, lo que sea, mis hermanos, se coge un versículo y de ese versículo nada más se va a hablar y se va a hacer unas historias aquí, unas historias allá y te van a levantar el ego para que salgas de allí a comerte el mundo. Y todos necesitamos encouragement, todos necesitamos ánimo, ser exhortados, ¿verdad que sí? Eso no hay duda, pero nadie lo va a hacer mejor que Dios en su palabra. Eso sí, y sinceridad, eso lo van a hacer de acá y salimos de acá el domingo, pero ya para el miércoles, el jueves, estamos igualitos, hermano. Pero esos lugares se llenan. Esos lugares se llenan y son populares. Y bueno, está bien si a las personas les gusta eso, pero la semana que viene tienes que ir por más de lo mismo. Y la otra por más de lo mismo, y por más de lo mismo, y vas creando un hábito de dependencia de eso y no de Dios y de su palabra. Entonces, hermano, ¿qué pasa como nosotros que tuvimos una probadita en el 2020? Una probadita nada más de estar aislados y encerrados. ¿Qué fue lo que nos sustenta a nosotros? ¿Qué es lo que nos sustenta a nosotros? Palabra, hermano. Claro que nos hacía falta la comunidad de creyentes, nos hacía falta la comunión unos con los otros. Eso nos hacía falta. Pero por eso hubieron tantas situaciones de diferente índole, con salud mental, con divorcios, con suicidios. Porque no tenían dónde sustentar sus vidas. Este es nuestro fundamento, hermano. Y esto es lo que el autor de Hebreos les está exhortando a
los hebreos que estaban en Roma, creemos eso, que, hey, pónganle cuidado a la palabra de Dios. No la descuiden como vuestros padres hicieron en el desierto. La palabra de Dios, vamos a ver todas estas cosas. La Biblia demanda una respuesta. La Biblia demanda una respuesta. Puesto que Dios no tolera ni la indiferencia ni la desobediencia. Entonces, ¿y cuál le puede ser la respuesta? Bueno, hoy no quiero. Bueno, eso es una respuesta. Tal vez no es la que yo quisiera que la persona hubiera tomado, pero es una respuesta. ¿Verdad que sí? Especialmente cuando usted está orando por un amigo, por un familiar, por alguien que usted le ha presentado el Evangelio y dice, Señor, tócalo. Y estás ahí, usted está ahí, Señor, te lo encomiendo, mira que por favor. Y usted dice, tal vez hoy sí, tal vez hoy sí. Pero no pasa. Pero eso fue una decisión también que tomaron con relación a la palabra de Dios. Hebreos 10:31, más adelante cuando lleguemos al capítulo 10 lo vamos a ver. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es parte de lo que Él le está diciendo y lo que le va a estar diciendo cuando Él le va a presentar la supremacía del sacerdocio de Cristo. Dice Hebreos 12:39, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que vienen advertencias fuertes más adelante en este libro de Hebreos. Antes que Josué conquistara Jericó, él estuvo investigando todo aquello, ¿verdad? Y estuvo consultando y se encontró con un personaje en una montaña que la mayoría piensa que es una teofanía, que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando él vio este personaje, él le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? ¿Tienes en paz o no? ¿O cómo es la cosa? No, en paz. Y él, cuando le dijo esto, él reconoció que no era de este mundo y cayó en tierra y le adoró. Y por eso entendemos que es una teofanía, que es una aparición o una encarnación de Cristo previa a su encarnación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este individuo acepta adoración. Si es un ángel o un arcángel o el que fuese, no aceptará adoración. Él acepta la adoración. Por encima de eso también le dice allí, cuidado con el lugar donde estás, que es santo. Eso solamente lo puede decir Dios. Eso solamente lo puede decir Dios. Pero ¿cuál es el punto? Igual que hizo con Moisés en la zarza ardiendo, allá también, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? ¿Y quién fue en aquella ocasión? Fue Dios mismo allí. Aquel personaje tenía una espada en su mano. Una espada en su mano. Y Josué cayó en completa sumisión delante de él, reconociéndolo como que él era el segundo al mando de la batalla, él no era el primero. Y sabe, esa acción en privado, una gran mayoría de comentaristas bíblicos cree que fue lo que le dio la victoria en público a Josué. Y esas acciones en privado que usted y yo tengamos con el Señor, en el privado de la Biblia, leyéndola, viendo lo que nos dice, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé discernimiento para entenderla y que nos llene de su presencia para aplicarlo. ¿Ves? Porque a veces con nuestras propias fuerzas no podemos, porque esta carne es débil. Necesitamos esa doble porción para que, Señor, ayúdame a poner esto, porque esto es difícil para mí. ¿Ves? Y entonces ahí viene la victoria que está al alcance de una oración allí, mis hermanos. Apropiémonos también de nuestra herencia espiritual, rindiéndonos a Cristo y a su palabra, hermano. Debemos de estar vigilantes para que no se encuentre en nosotros un corazón de incredulidad. El versículo 13, volviendo a él de nuevo,
dice que habrá una auditoría en el cielo. Usted dice, ¿cómo hace una auditoría? Sí, eso, bueno, no hay una auditoría, pero mire lo que dice. Al final, ¿a quién tendremos que dar cuenta? Tendremos que dar cuentas. Habrá una auditoría. No es como algunos dicen por ahí, que usted ha escuchado, es mi cuerpo, es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Bueno, está bien. Por ahora, hasta que Dios te lo permita, tú lo vas a poder hacer. Pero un día vas a tener que compadecer. Un día vas a tener que rendir cuenta, porque todos, sin excepción, vamos a rendir cuenta. Todos. Porque los libros serán abiertos, dice la palabra del Señor. Los libros serán abiertos. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es superior a los ángeles, ya dijo el autor. Jesús es superior a Moisés, ya dijo el autor. Pero también ahora va a decir aquí, o está diciendo aquí, pero Jesús también es superior al sacerdocio de Aarón. O sea, no solo a los ángeles, no solo a Moisés como profeta, intercesor también, mediador, sino al sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque dice, traspasó los cielos. Porque Jesús es sumo sacerdote que traspasó los cielos y llegó hasta el Padre y ahora está a la diestra del trono de Dios intercediendo. Ningún sacerdote pudo hacer eso en la historia, ni lo podrá. ¿Por qué? Porque todo sacerdote y todo sumo sacerdote, especialmente el sumo sacerdote, podía pasar una vez al lugar santísimo, una vez al año. Creo que todos los que estamos aquí estamos familiarizados con ese término y cómo se hacía eso en el Antiguo Testamento. Levíticos 16, ahí está parte de la explicación de esto. Pero lo interesante con esto es no solamente que el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, es que antes de que entrara al lugar santísimo, él tenía que hacer expiación por sus propios pecados. Para entonces poder entrar hasta este lugar y hacer expiación por los pecados del pueblo. Jesús, como va a decir aquí el texto, más adelante en el versículo siguiente, no necesitó de tal cosa. No necesitó de tal cosa allí. Porque su ofrenda no se repitió, porque su ofrenda fue definitiva, fue su propio cuerpo. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7 de Hebreos, dice en Hebreos 7:26, hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, condición de hombres, ¿verdad? Humana. Pero, pone aquí ¿qué? El pero. Sin pecado. Aquí está la explicación. Sin pecado, mis hermanos. Así que como Jesús padeció en la carne, sabe hasta dónde la carne puede soportar. Y lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Y lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Porque a veces usted ha escuchado la expresión en personas que dicen, ya no aguanto más. Ya no puedo más, estoy al tirar la toalla, esto es ya lo máximo ya, ¿no? Y todavía el Señor sigue apretando. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nosotros hasta dónde puede apretar. Y Él sabe mejor que nosotros cuándo puede aflojar. Eso lo dijo el apóstol Pablo también. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan
resistir. A fin de que puedan resistir. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Claro que sí. Uno que está intercediendo por nosotros delante del Padre constantemente allí, mis hermanos. Por eso dice el versículo 16 y último, y gracias por quedarse para que termináramos el 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo de por sí mismo es un estudio bíblico solo. Pero pues no vamos tampoco a meternos ahí a hacer un estudio bíblico de ese versículo solo, pero de por sí, de verdad que lo es. Una de las enseñanzas principales, hermano, del libro de Hebreo es que ahora que nosotros tenemos este gran sumo sacerdote, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza y sin temor. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque nuestros pecados han sido perdonados. El trono de Dios ya no representa juicio, sino representa gracia. Porque nuestro sumo sacerdote está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Así que acercándonos a Dios, encontraremos lo que necesitamos. Tanto misericordia para perdonar nuestros pecados pasados, como gracia para resistir la tentación presente. La ayuda de Dios es siempre oportuna. Nunca viene temprano. Escuché esto, se lo voy a repetir y se lo voy a decir textualmente. Se lo voy a leer 2 veces. La ayuda de Dios es siempre oportuna. Nunca viene temprano, porque nos quitará la oportunidad de ejercer nuestra fe en perseverancia. Tampoco viene tarde, sino en el momento en que más nos conviene. Lo voy a volver a leer para que trate que se le quede. La ayuda de Dios es siempre oportuna. Nunca viene temprano. A veces decimos, no, Dios nunca está tarde. Es verdad, Él nunca está tarde, siempre está a tiempo. Pero nunca viene temprano, ¿por qué? Porque Dios lo usa. ¿Verdad? ¿Para qué? Para darnos oportunidad de ejercer nuestra fe y perseverar. Moldear su carácter, el mío, dependencia de Él, etcétera. Muchas cosas que pasan ahí. Crecimiento. Pero tampoco viene tarde, sino en el momento en que más nos conviene, porque no nos va a dejar ser tentado mucho más allá de lo que podamos soportar. ¿Ve? Bien, mis hermanos, con eso concluimos el capítulo 4 de Hebreos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿Algo que compartir? Este capítulo 4. Hermano Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Un comercial no pagado. No nos habíamos puesto de acuerdo para eso, pero gloria a Dios que el Espíritu te movió a eso, porque hay excelente, no por nada, la gloria es para Dios, ¿okay? La gloria es para Dios, pero hay excelentes maestros que se preparan diligentemente. Perfectos no lo son, ninguno lo somos, pero se preparan, eso sí, diligentemente, y los temas son oportunos, son prácticos, son algunos, nos retan verdaderamente, y no es tan temprano porque es a las 9:45, a esa hora ya ha salido el sol hace rato, encima tenemos hasta café, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Así que
Gracias, Rodrigo, por eso. ¿Algún comentario más, hermano? Bien, pues entonces recordemos que debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios.